¿Cómo? Si no... Ahí está grabando. Porque si no, no vamos a entender nada. Negrita, ya no con la clase grabada. No muevan, ¿Vas a salir en che. las cámaras? ¿La vas a armar? Sí, no, porque así tiene la corrección ella. Está al revés. No, está bien, ahí está bien. Mientras no movamos la mesa no se cae. Bueno, mis amores, vamos a arrancar con este primer cuadro entonces. ¿Listo? Cuando no... Se cayó de vuelta. Se cayó, ey. Pero bueno, Profe, lo tengo yo así. No, amor, yo no había puesto así. igual ahí se ve mejor. Se veía. ¿Está grabando? Bueno, mis amores, entonces vamos a hacer la corrección de la evaluación. En el primer cuadro está... ¿Qué les voy a dar o qué obtenemos como dato? La fórmula química. ¿Está? Y acá la nomenclatura, solamente la tradicional. ¿Por qué esto? Porque vi en algunas evaluaciones que nombraban la nomenclatura por atomicidad. Esa nomenclatura, si bien la trabajamos en la práctica, no la voy a evaluar por lo que ya sabemos. ¿Está? Entonces, solamente la tradicional. Aunque el ejercicio acá no me lo pide, yo tengo que hacer la clasificación. ¿Tengo que ponerla en la evaluación en el cuadro? No, porque no me lo está pidiendo, me pide solamente la nomenclatura. Pero yo tengo que hacer la clasificación para poder ubicar qué tipo de compuesto es y qué fórmula química es la que tengo que utilizar. ¿Está? Es decir, qué fórmula química estoy utilizando de acuerdo al tipo de compuesto. Entonces, vamos al primero. Me dice, la fórmula química es hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, yodo, oxígeno 3. ¿A qué tipo de compuesto pertenece esta fórmula química? A un ácido, muy bien, Mario, a un ácido. Específicamente, ¿a qué ácido? A un oxoácido. ¿Qué es? Perdí la tabla. A un oxoácido. ¿Está? Cuando a mí me dan la fórmula química, lo que yo necesito ahora es encontrar cuáles son los estados de oxidación. Entonces comienzo a buscar en la tabla periódica qué estado de oxidación corresponde. Tengo el hidrógeno, que vale +1. El yodo, que trabaja con -1, +1, +3, +5 y +7. ¿Está? Ahora, y el oxígeno, perdón, con -2. El negativo, ¿por qué va a quedar descartado? Y por eso es fundamental siempre reconocer a qué compuesto químico pertenece, a cuál es la función química, qué compuesto inorgánico, para saber con qué estado de oxidación yo voy a hacer actuar el elemento. Entonces, el negativo queda descartado porque el negativo se utiliza para los hidrácidos. Y este es un oxoácido, entonces lo descarto. Me queda el 1, el 3, el 5 y el 7. Trabajo en la fórmula química, reemplazo esos estados de oxidación. El yodo desconozco porque voy a tener que elegir entre esos 4. Y me coloco el estado de oxidación del oxígeno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Encontrar, ver cuál de estos estados va a actuar para que todo esto me dé 0. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, acá, 3 por -2, -6. Es decir, ¿cuántas cargas negativas tenía? En total, -6. ¿Qué número de estos 4 voy a ubicar ahí para que me dé 0 el total de cargas? El 5. El 5. Ah, mal, ¿verdad? El 5. Fíjense, ¿por qué no el 7? Vamos a hacer la cuenta. No, 8 sería. 1 más 7, 8. 8. Menos A 6 ver, no me va a dar 0. Hice mala cuenta. Entonces, el 7. Muy bien. Ah, el 5. Editen. Yo me he vuelto poco del 7. Bien. Después me encargo de recortar. 1 más 5, 6, menos 6, 0. Ahora ustedes van a decir, profe, pero yo esto no. Ya mi corazón. Ahora, ustedes dicen, profe, pero esto yo no me acuerdo de igualarlo a 0. Bueno, la otra opción, ¿qué es? Ir trabajando con cada estado hasta encontrar la fórmula química
significa que corresponde. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo digo, bueno, el hidrógeno más 1, el yodo más 1, vamos a poner el más 1, oxígeno menos 2. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para encontrar la cantidad de átomos de oxígeno? 1 más 1, 2, dividido 2, 1. Me quedaría la fórmula esta. Vamos al 3. Yodo 3, oxígeno menos 2. 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Fíjense, ¿corresponde a alguna de estas fórmulas? Hasta ahora ninguna. Vamos al 5. Uno más 5, 6, dividido 2, 3. Ah, listo, esta la encontré. El sí, el 5. ¿Está? Obviamente, este es un camino más largo, porque yo tengo que trabajar con cada uno de los estados de oxidación. Lo más corto y sencillo es colocar, mirar los estados. Esto es fundamental, esto ustedes lo tienen que hacer sí o sí. No digo escribirlo, pero sí son datos que tienen en la tabla. Sí, mirar en la tabla cuál es estado y cuál sería el estado que me anule las cargas positivas y negativas porque la molécula es cero. ¿Está? Sí. ¿Terminamos el ejercicio ahí? Todavía no, porque yo tengo que hacer la nomenclatura. Entonces, si trabajó con 5, ¿qué terminación va a tener? Oso, ico. ¿Vamos a utilizar los prefijos ico y per? No. Solamente la terminación ico. Entonces, el hipo y el per, recuerden que era el prefijo hiper, terminación ico, Y el hipo oso. Y el oso, se lo escribo acá arriba para que ustedes lo tengan. Ahí es donde yo me confundí, pero que yo puse yodoso Sí. y era yodico. Ácido yódico. Ahí, ese es lo que hubo. Bueno, pues yo quiero llegar al otro. Yo también puse ¿Está? ácido yodoso. Muy bien. Profe, la que me parece la ecuación de obtención y la disuasión iónica. Ni Y siquiera calculo que yo iba a ser Bien, yodico, ¿se iba a puede ser yo. poner en paz? Editen. Bien, mi corazón. Continuamos con el segundo. También nos fijamos, cuál es el tipo de compuesto, función química, familia de compuestos, esta es la forma que le podemos decir. Es el cobre oxígeno, ¿no? Muy bien, perfecto. Sería cobre y oxígeno. Esos serían los elementos que forman este compuesto. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Un óxido? Muy bien, mi reina. Un óxido. Y ácido básico. Ácido. No, básico. Básico. Muy bien, blanco y negro, como siempre decimos, Sí. ¿no? No, Ahora, básico porque es un metal. Yo tengo que ¿Está? buscar el mío. Óxido básico. Acá es tal vez un poco más sencillo porque tengo menos elementos. El que siempre es complicado y hay que reconocer son los oxoácidos, porque tengo 3 elementos. Cuando yo tengo 2, la fórmula química se encuentra por el método del entrecruzamiento. Entonces es mucho más sencillo encontrar con qué estado está actuando cada elemento. ¿Está? Cuando hay 3 hay que hacer, por eso arrancamos por el complicadito. Acá, el cobre actúa con 1 y 2 positivos y el oxígeno siempre con el único que tiene que es menos 2. Entonces, ¿con qué estado de oxidación habrá actuado? Con el 2. Perfecto, vamos a corroborar si está bien. El cobre más 2, oxígeno menos 2, método del entrecruzamiento, significa método del entrecruzamiento, hago el cruce y observo que estos subíndices son múltiplos. Se pueden simplificar. Se pueden simplificar, entonces me quedan en 1 y 1. El 1 como subíndice ni como coeficiente, cuando veamos el miércoles que viene, se coloca, exactamente. Entonces es correcto, trabajó con el 2, al tener solo 2 estados de oxidación, voy a trabajar terminación oso-ico. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Óxido cúprico. Muy bien, óxido cúprico. ¿Cuál es el error
que observé en las evaluaciones que me ponían óxido de cobre, óxido de mercurio. Tiene raíz en ¿Está? latín. Entonces, si bien lo identificaron, pero se olvidaban de colocarle las terminaciones. ¿Ahora entienden por qué? ¿Está? Porque la tradicional... Se confundió en la prueba. Bien, ahí después lo vemos. Después lo vemos la visita. Entonces, ahora, bueno, y acá estaría. Corte. ¿Está? Entonces, el siguiente es cobre oxidrilo. Está lo que nosotros comúnmente decimos OH, considerando los elementos que lo forman, pero es una partícula, es un anión monovalente, que es el oxidrilo, tiene nombre propio. Un hidróxido. Muy bien, mi reina. El oxidrilo es el grupo funcional de los hidróxidos. Es decir, reconozco que es un hidróxido por la presencia de ¿qué? Del oxidrilo. El oxidrilo, como yo les decía, es un anión monovalente, es decir, que la carga es -1. Colocamos nuevamente los estados de oxidación del cobre y ustedes me dirán, considerando esta fórmula química, ¿con cuál actuó, con qué estado de oxidación actuó el cobre? ¿Con el 1? Con el 1. Entonces, vamos a corroborar. +1, -1. Método del entrecruzamiento. Que me queda obviamente 1 y 1. Al quedarme 1 y 1, el subíndice 1 no se coloca, la fórmula química corresponde al menor estado de oxidación. ¿Y qué terminación tiene? ¿Oso? Sería Pico. hidróxido. ¿Qué es el pico? Hidróxido sería de hidróxido Hidróxido de... de Vamos urea. otra vez. ¿Qué terminación se está trabajando con el 1? Oso y co. Hidróxido Oso. Por eso oso. Y hidróxido. Cuproso. Ahí está, no me salía la palabra. Y en la prueba no dice así. Hidróxido cuproso. ¿Te das cuenta ahora? ¿Por qué? Ojo, ojo. Muy bien. Producción. Ah, Hay que editar después. Gracias al equipo de producción, que ahí está Joaquín en cámaras. Continuamos, mis amores. Vamos al siguiente. No, ¿para qué borra? ese yo sé. Acá. Sí, a ver, Pacu. Es un óxido ácido. Es un óxido ácido. Perfecto. Bueno, sabes por qué hacer. Y trabaja con el mayor, con el 7. Claro, El sería... óxido ácido per- perfecto per- es el oxígeno oxígeno con otro elemento químico. Pero yo digo, Como es el oxígeno con un no metal, entonces es un óxido ácido. ¿Está? Estos son mucho más familiares porque desde el primer trimestre venimos. ya lo adivinamos, profe. Muy bien, mi corazón. Ahora mi pregunta es, ¿con qué estado está actuando? El oxígeno sabemos que siempre actúa con 2. El yodo, acá, fíjense que vuelve a participar el yodo. ¿Se dan cuenta? Pero con distinto estado. Pero con Entonces, 7. muy bien. En este tema, ¿cuáles son los elementos que participaron? El cobre y el yodo en sus distintos estados de oxidación. Formando, Bueno, yo no estuve en la prueba, ustedes se dan cuenta ahora que yo no estuve en la prueba. las distintas funciones o diversas funciones inorgánicas que vimos. Óxidos, ácidos, hidróxidos y dasales. ¿Está? Que si ustedes trabajan solamente con 2 elementos, nombrándolos como cúprico, cuproso, hipoiodoso, ioduro, periódico, depende de cómo estaba participando. ¿Está? Bueno, en este caso los chicos, como ya dijeron, están trabajando con 7. Vamos a corroborar si es correcto. Yo escojo el 7, escribo la fórmula química, yodo más 7, oxígeno menos 2. Por el método del entrecruzamiento está... Ahí me va a quedar yodo 2, oxígeno 7,
no se pueden simplificar porque no son múltiplos entre sí, si divisibles por el mismo número, por lo tanto corresponde, y el 7 es el famoso perico. Sería ¿verdad? óxido periódico. Perfecto. Somos Prefijo buenísimos. per, terminación ico. Como buena fusión. Óxido receta. periódico. Mira, y así me confundí en la prueba, no puedo. Y acá estoy sacando todo mi nivel. Se ve que está. ¿Cómo vi? 12 Bien. minutos. Muy bien. Está en el ejercicio que continúa SAC. Acuoso. Acuoso. Significa Pero que es además un hidrácido. lo tengo que tomar como referencia de ¿qué? De una función química. ¿Está? ¿Cuál sería la función química? Un ácido. Un ácido, Brisa, bien. Hidrácido. Ácido. Hidrácido. Muy bien, sería un hidrácido. ¿Está? Ahora vamos a hablar. De los ácidos sería el hidrácido. Los hidrácidos son soluciones acuosas de los hidruros no metálicos. Para poder diferenciarlos de su hidruro, que le da origen o formación, se le pone el acuoso. Muy bien, el nombre, ácido yodhídrico, que es aparentemente el que más nos acordamos. Recuerden, los hidrácidos, el elemento, para ya que ustedes lo vean, actúa con el negativo. Está, actúa con el negativo. Está acá. Nuevamente tengo al yodo, pero ahora actuando con el estado de oxidación negativo, formando el hidrácido. Y los hidrácidos tienen como terminación hídrico. Como bien dijeron las chicas, ácido yodhídrico. Vamos a continuar con el otro rapidito. El siguiente ya parece que es un compuesto nuevamente ternario. Y acá sí, se nos complica un poquito la cosa, ¿por qué? Porque ya tengo 3 elementos. Y cuando hay 3 elementos, es donde se nos complica y tengo que igualar a 0. ¿Por qué igualo a 0 las cargas? Porque las cargas positivas y negativas se anulan para que la molécula siempre me dé carga eléctrica total 0 o nula. ¿Ya? Muy bien. Más 1, más 2, el yodo, menos 1, más 3, más 7 y el oxígeno menos 2. Pregunto, el oxígeno tiene menos 2 como estado de oxidación, pero al tener 2 átomos se multiplica la carga total negativa, me da menos 4. Entonces, ¿cómo encuentro acá el estado de oxidación? Y voy a tener que combinar los números para que las cargas positivas me dé qué valor para que queden 4, que queden 0, perdón, más 4. ¿Se entiende? Tendría que trabajar el cobre con más 1 y el yodo con más 3. Perfecto. Muy bien. Vamos otra vez a ver lo que dijo Joaquín. Yo sé que la molécula eléctricamente es nula, es decir, todas las cargas, los estados de oxidación, se van a anular para que me dé 0. Lo único que yo tengo cierto y seguro es el estado de oxidación del oxígeno, que es la carga negativa. Se multiplica por la cantidad de átomos para que me dé la carga total, menos 4. Y acá ya no es tanto como en los casos de los oxoácidos, que yo sabía el hidrógeno y solamente tenía que buscar el no metal. Ahora yo voy a tener que ver entre estos dos cuál estado o qué estados se van a combinar para que me quede la carga positiva que anule al menos 4. Y bueno, el negativo está descartado porque es una oxosal, eso no se los dije, perdón. Es una oxosal y las oxosales trabajan con el estado positivo de los no metales. Y también cambia, profe. Cambia el lacto, hito, tiene ese. Muy bien, Nicolás. Ahora llegamos a eso. Y entonces lo que me queda es hacer combinaciones. 1 más 1, 2. No puedo. 1 más 3,
4, posible. 1 más 5, 6, 8. Con el 2 más 1, 3, no se puede. 2 más 3, 5 y así no se va a poder. ¿Sí? ¿Cuál es la única combinación? El 1 y el 3. Pero acá, ¿qué pasa? Que yo estoy nombrando una oxosal. Y en las oxosales, ¿se acuerdan que teníamos las terminaciones equivalentes? Os, ito, por oso, ato, por ico. Que era la regla mnemotécnica, el pico del pato es un coso chiquito. Entonces, como esta es una oxosal, el 3 correspondería al oso, pero en la oxosal, ¿qué se va a llamar? Ito. Hito. En los no metales no cambian. En los metales, corrijo, no cambian. El metal sigue siendo oso y con nombre de metal. Entonces, ¿cómo sería el nombre acá? Clorito, cuproso. ¿Está? Clorito, cuproso. Rapidito hago la otra en estos minutos que quedan. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, mi corazón. ¿Por qué no me puso el nombre al lado? Esta es una sal de hidrácido. Cuando yo tengo metal y no metal, es una sal de hidrácido. Y acá es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que el no metal actúa con el negativo. El yodo solamente va a actuar con el -1. No lo vuelvo a escribir, lo tengo acá. Y el cobre actúa con +1 y +2. Entonces, ¿con cuál habrá actuado para que me dé esa fórmula química? Con el 2, muy bien, porque al tener solamente 2 elementos, intercambios. Perfecto. Entonces va a ser yoduro. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Lo que me queda después son los hidruros, que esto es más sencillo. Este sería el yoduro de hidrógeno. Son los hidruros ya lo que tengo abajo. Yoduro de hidrógeno, que no tuviera problema. Y recuerden acá que los hidruros metálicos siempre actúan con el menor. Entonces va a ser hidruro cuproso. Muy bien. Bestia. Muy bien. Hasta la próxima.